El mensaje, los niños pasan a la escuela bíblica y que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Vamos a tenerlo ahí. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8. Espíritu Santo, que sea tu palabra la que en esta noche corra como río sobre cada corazón. Queda atado todo espíritu perturbador, ladrón, que quiera aún confundir o distraer. Tus ángeles guerreros cubriendo este altar, y que tu palabra venga a nosotros para que podamos avanzar, para que podamos crecer. No solo queremos ser oidores, sino también hacedores de lo que tienes para la iglesia Pueblo Nuevo y para cada hermano en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Leemos segundo libro de Reyes 6, versículo 8. Tenía al rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: En tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira, no pases a tal lugar, porque los sirios van allí. Después de esto aconteció que en Ben-Hadad, rey de Siria, se reunió con todo el ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, Señor mío. Y él le dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y dijo el rey: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Esta mujer me dijo: de acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Comimos pues a mi hijo y lo comimos, y el día siguiente yo le dije: de acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido al suyo. Cuando el rey oyó esas palabras de aquella mujer, se rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía anteriormente sobre su cuerpo. Ahora vamos a ir al segundo libro, ahí mismo, pero el capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Había en la entrada de la puerta 4 leprosos, los cuales dijeron el uno a otro: para que no estemos aquí hasta que muramos, si vamos a entrar en la ciudad, porque el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos; si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Versículo 6. Porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyese
estruendo de carros, ruido de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: y aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y ahí se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si estamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la buena nueva a la casa del rey. Y vinieron y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había nadie allí, ni voz de hombre, sino caballos atados y asnos también atados y el campamento intacto. Los postreros gritaron y lo anunciaron delante del palacio del rey. Hasta ahí parte de la palabra del Señor. Ahora vamos a leer algunos versículos más. Quiero compartirte este mensaje profético que hace algunas semanas el Señor me había marcado, y luego en el tiempo de ministración, el sábado que los profetas oraron, lo confirmó. El Señor nos decía: viene para Pueblo Nuevo estruendo. Se escucha estruendo, se escucha un sonido, un estruendo fuerte. Estruendo no es un simple sonidito. Estruendo es como el sonido, es como si es el sonido de los truenos. ¿Cuántos han escuchado sonidos de truenos? O de los relámpagos cuando truena. Bueno, una cosa así. Ese es el estruendo. Es un sonido fuerte y la Biblia habla de estruendo, y cuando está el estruendo de Dios, rompe todo sonido, rompe toda quietud, y va a venir un estruendo para Pueblo Nuevo. ¿Cuántos lo creen? ¿Y un estruendo de qué, pastor? El profeta nos decía: va a venir un estruendo, va a venir un sonido fuerte de libertad, va a venir estruendo de sanidad, va a venir estruendo de liberación, va a venir estruendo de muchas almas, va a venir estruendo de cosecha, va a venir un estruendo de Dios que nadie podrá frenar. Vendrá estruendo de vida en medio de muerte, vendrá estruendo de sanidad en medio de enfermedad, vendrá estruendo profético en medio de religiosidad, vendrá un mover sobrenatural sobre Pueblo Nuevo, y será escuchado, porque cuando viene un estruendo todos escuchan. Será escuchado. Y esas eran las palabras que soltaba el profeta: sonido de libertad, sonido de sanidad, estruendo. Y el Señor me había dado esta palabra para poder tener acceso al estruendo de Dios, a prosperar, a avanzar, a crecer. Es fundamental, en primer lugar, que como iglesia, como familia, como ministerio, como cristiano, siempre que Dios nos habla de forma global, pero también de forma personal, a tu corazón. Porque lo que es importante para vos también es importante para Dios. Así que no es solo de forma general, de forma global, sino también de forma personal. Dios es un Dios que tiene la capacidad de ser tan personal, tan íntimo. De hecho, Él ama, dice la palabra, la intimidad. Así que esta palabra es para tu vida personal como también como iglesia. Y yo le preguntaba al Señor para poder avanzar, para poder crecer. Y dice: ese crecer es que Dios crezca en medio nuestro. Es que el Señor obre con poder. No tiene que ver con el éxito del hombre, tiene que ver con estar en el centro de la voluntad de Dios. Y una de las cosas que hicieron en este caso
los leprosos fue oír la voz profética y activarla. Eran los menos indicados. Tendrían que haber sido los reyes, el ejército, el príncipe, los jefes de la ciudad, los que tendrían que haber escuchado la voz, pero ellos la desecharon. El que tiene oídos para oír, que oiga. Viene un tiempo donde Dios está hablando lo profético, está soltando palabra, y Dios simplemente la va a producir, la va a hacer producir en la tierra, no va a volver vacía, porque si no la escucha el que la tiene que escuchar, alguien la va a escuchar, y en este caso fueron los leprosos. Dios está hablando, y no hay nada peor que cuando Dios hable nosotros estemos escuchando para otro lado. Así que en esta noche quiero decirte que tenés que ser como un leproso. No importa las tiras, no importa los títulos, no importa el estatus que tengas dentro de una congregación. Así te sientas como un leproso, si oís la palabra de Dios, Dios hará historia con tu vida, porque Dios está viendo corazones, Dios está viendo lo íntimo, Dios está levantando a los obreros de la 11ª hora, Dios está viendo personas que no tienen tiras, que no tienen estatus, pero que su corazón está encendido y están hambrientos y están sedientos por la palabra profética. Por eso la Biblia dice que Dios levanta al menesteroso y lo sienta junto a los príncipes. Y en este caso fueron los leprosos. Pero esta iglesia va a crecer, esta iglesia va a prosperar. Tu ministerio va a crecer, tu ministerio va a prosperar. ¿Cuántos lo creen? Las barcas van a crecer, se van a multiplicar. Las almas serán consolidadas. Los ministerios jóvenes, niños, preadolescentes, los ministerios aún callejeros que se van a levantar, evangelísticos, los ministerios proféticos, todo lo que Dios ya tiene en el diseño va a crecer y va a prosperar. La iglesia crecerá, pero no crecerá solo por la palabra, sino porque nosotros le demos lugar a esa palabra. La iglesia, el ministerio, la familia y el cristiano que le dé y abra la puerta a lo profético crecerá y no pasará hambre en tiempo de hambre. Cuando se le da lugar y apertura a lo profético, entra lo sobrenatural de Dios. Como también cuando se le da, va de la mano, darle lugar a lo profético y darle lugar a los leprosos. ¿Cuántos quieren crecer? Tenés que abrir la puerta a lo profético en tu vida, a lo sobrenatural. La palabra profecía significa portavoz de Dios. Y nos enseñaron muy bien que lo profético no es el profeta de turno que va con una palabrita tirando como si fuera un horóscopo. No, ya sabemos, ya nos entrenaron. Vamos a seguir entrenando eso. Porque hay personas que van a buscar la adivinación o van a buscar la palabrita de horóscopo, pero en un pastor o en un profeta. Eso no es bendición. ¿Saben qué significa la palabra profecía? Ser portavoz. Portavoz. El profeta es portavoz de Dios. Es la voz de Dios obrando a tu vida. Es la voz de Dios obrando a tu vida. Por eso la palabra dice que es inspirada. Por eso yo siempre digo que la palabra profética más segura es la Biblia. Lean la Biblia. Examinen todo bajo la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada significa teo, Dios, neptus, viento. Y cuando vos sos movido, y da la idea de un velero, que el viento sopla la vela y el barco comienza a moverse. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, aunque te hayan dicho que hay hambre, aunque te hayan dicho que hay pobreza, aunque te hayan dicho que hay muerte, cuando la palabra de Dios viene a tu vida, sopla como el velero y te vas a mover, Teo Neptus, porque es inspirada de Dios, respirada por Dios. Tenés que vivir la palabra de Dios. Y lo que hace la palabra inspirada, Teo Neptus, palabra griega, Dios y respiración. O sea que la inspiración es la respiración de Dios. Por eso la palabra de Dios, por más de que la diga un hombre, la escuches ahora en donde sea, siempre será palabra inspirada.
y pasarán los años. Y es la respiración de Dios. Buscad la inspiración, la escritura. Y cualquier otro profeta, incluido este servidor, va a confirmar lo que Dios ya te viene hablando en la escritura. No busques horóscopos ni palabra profética de hombres, mucho menos para tomar dirección en tu vida. Porque eso hace el mundo que no conoce al Señor y buscan adivinos. Y le deja a esos chantas y charlatanes de turno, mentirosos, y algunos que se manejan por espíritus que son informantes, el destino de las decisiones que tienen que tomar. Pero se levanta una iglesia que va al monte, que busca la palabra profética más segura, que busca la palabra de Dios, que está con Dios, que baja del monte y dice: esto dice Jehová. Se levantan los papás que bajan y le dicen a sus hijos: Dios me dijo esto, yo leí la palabra y esto va a pasar. Se levantan las mujeres guerreras que interceden, que pagan el precio de ir al monte y son una cobertura para sus hijos, y no le delegan ni a divinos, ni a profetas, ni a hombres las decisiones que tiene que tomar. A mi entender, eso es profecía. Y el Señor está despertando lo profético. Por eso los cuartos de intimidad que vamos a tener. Por eso los tiempos de búsqueda. Por eso es fundamental saber a dónde ir. Entonces, esta ciudad, Samaria, sitiada por los sirios, hombres perversos, habían sitiado. Lo que hacían era sitiar la ciudad para que ellos se terminen. Todo el campamento estaba alrededor, para que ellos se terminen de morir de hambre. No podían salir, no podían entrar, se estaban muriendo de hambre. Dice que había inflación. No tanto tal vez como nosotros estamos viviendo, pero dice que había canibalismo. Había tanta desesperación por comer, hambre, que se morían de hambre, que se comían a los hijos. Y es ahí donde el rey escucha y cae en sí. Y dice: nos estamos muriendo, porque escuchó a una mujer diciendo: yo hice un pacto con otra mamá, con otra mujer, para que no nos muramos de hambre, y las dos íbamos a poner a nuestros hijos. Yo puse a mi hijo, lo matamos, lo comimos, pero cuando le tocó poner al hijo a la otra madre, a la otra mujer, lo escondió. Y cuando el rey escucha esa barbarie de canibalismo, se comían el estiércol de paloma. Algunos dicen que podía ser que buscaban el alimento no digerido, y que la cabeza de asno, si ustedes pueden empezar a verlo en el espíritu, pueden ser muchas cosas. Tiene que ver con algo natural, con la teología natural, y deseaban eso. El alimento no digerido es eso, es no digerir la palabra de Dios. Porque el hambre te lleva a eso, el hambre te lleva a cosas mágicas. El hambre te lleva, si hay algo que en este tiempo hay en el mundo, en la sociedad, es hambre. Hay hambre voraz. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo que el Dios de este siglo es el hambre. El Dios de este siglo, dice la palabra vientre, será vuestro vientre. Porque de ahí tenemos que ver de qué nos estamos saciando, por qué está ese hambre. Por eso Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Entonces hoy vemos una sociedad que se alimenta de violencia, una sociedad que se alimenta de juegos, una sociedad que se alimenta de apuestas, una sociedad que se alimenta de drogas, una sociedad que se alimenta de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene hambre y solamente Cristo puede saciar ese hambre. Pero dentro de la iglesia pasa lo mismo con otras adicciones. Dentro de la iglesia pasa lo mismo con personas que tienen hambre de poder, con personas que tienen hambre de reconocimiento, con personas que tienen hambre de dividir, de reñir, de pelear, con cristianos que tienen hambre de ministerio y no de Dios. Y puedo seguir.
Las adicciones son distintas, pero el hambre es el mismo. Y el único que puede saciar el hambre de tu corazón es Jesús. Él te dice: yo soy el pan de vida, vení a alimentarte de mí. No te va a poder saciar un pastor. El ministerio que hoy te dan, mañana va a pasar. No te va a poder saciar un ministerio. No te va a poder saciar que te reconozcan y te aplaudan. Porque los mismos que te están hoy aplaudiendo, mañana te van a condenar. Los que hoy te siguen, mañana te persiguen. Pero solo Jesús es el que permanece fiel con tu vida. Y Él dice: yo estoy contigo todos los días, aún hasta el fin del mundo. No te la creas. Aún dentro de la iglesia van a hablar de vos. Aún dentro de la iglesia hoy te siguen y mañana te persiguen. Aún dentro de la iglesia. Y no tiene que ver con un contexto de hermanos, sino nosotros tenemos que buscar al Padre siempre. La mirada en el Padre siempre. La mirada en Dios siempre. Pero cuando hay hambre, el reconocimiento empieza a saciar. Cuando hay hambre, te empiezas a alimentar de ministerios. Cuando hay hambre, te empiezas a alimentar de aquello que no es Cristo y la comida está intoxicada. ¿De qué te estás alimentando? Por eso necesitamos tener una vida cristocéntrica. ¿Saben por qué muchas personas hoy están acá y mañana están en otro lado y pasado están en otro lado? Porque muchas veces no vienen por Cristo. Quien vino por otra persona, esa persona va a fallar. Pero quien vino por Cristo va a permanecer, porque Cristo no falla. Maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en Jehová. Ese aplauso estuvo más liviano porque fue profético. Porque fue a los espíritus inmundos que agarran un grupito que los hacen dar vuelta en todas estas congregaciones. Pero se levanta una generación que va a permanecer en el espíritu. Se levanta una generación que va a ser entrenada, que va a arrebatar almas, que va a ser soldado que levante al otro. Eso es profético, en amor. Eso es profético, porque lo profético viene a revelar lo que estaba tapado. Y de repente empezamos a ver cosas. Y en lo primero que Dios nos empieza a mostrar es a nosotros. Lo profético primero te muestra a vos. Lo profético no es para otro. Lo profético es para uno mismo. Para cambiar, para crecer, para avanzar. Y estos hombres estaban con hambre, había hambre. Pero ¿saben qué? La palabra del profeta dijo: mañana, a esta misma hora, van a poder comer y saciarse. La inflación va a cesar. Les habló de unos números, pero lo que estaba soltando la palabra es: hoy pasan hambre, pero mañana Dios les va a dar una gran victoria. ¿Cuántos creen en esta palabra? Pero ¿saben? Vamos a seguir con el hambre, porque yo le preguntaba al Señor: ¿por qué tenían hambre? Si Dios es un Dios que nos quiere saciar, que nos quiere bendecir. Samaria provenía, ¿saben por qué tenían hambre? Por la idolatría. El gran problema del pueblo de Dios con Dios y de la iglesia con Dios: la idolatría. Cuando estaba el reino unificado, el reino gozaba de esa unión. En el tiempo de Saúl, en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Pero Salomón comenzó de alguna manera a declinar. La Biblia dice que se volvió apóstata. La palabra apóstata significa enfriarse. De a poquito, porque la apostasía no viene de un momento para el otro. Y comenzó a adorar a otros ídolos, porque tenía muchas mujeres, miles de mujeres. Yo siempre pregunto lo mismo, con miles de suegras. Tremendo, pobre Salomón. Miles de mujeres. Pero ¿saben qué? Dice que fue tan fuerte la apostasía de Salomón, sí, el mismo hombre que sintió la gloria, esa gloria que hoy decimos que hay que cuidar,
que cuando cayó la gloria no podían levantarse del piso, ni los sacerdotes. ¿Cuántos quieren esa gloria para su casa, para su familia, Ese es nuestro éxito, su gloria. Ese es tu mayor tesoro, su gloria, su presencia, no sus presentes. Muchos vienen a buscar presentes, pero ¿cuántos vienen por su presencia? Y así estaba Salomón, pero con el tiempo se volvió un apóstata y comenzó a oprimir al pueblo. Y su hijo hizo lo mismo, Roboam. Y ahí se divide el reino por causa de desobediencia e idolatría. Y se divide en el reino del norte, Jeroboam, y el reino del sur, Roboam. Roboam era el hijo. Jeroboam era un servidor. Dice la palabra de Dios. Porque de Jeroboam, ¿por qué les hago toda esta introducción? De Jeroboam desciende Samaria. De Jeroboam desciende Samaria. Y los samaritanos era el epicentro de la idolatría. Era sumamente idólatras. Adoraban a otros dioses. Porque Jeroboam levanta un culto, un lugar de adoración. Y es conocido, escuchen esto, la Biblia dice, es conocido a Jeroboam como el hombre que hizo adorar a otros ídolos e hizo pecar al pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué venía el hambre? Por la idolatría. El hambre viene por idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Algo que el pueblo de Israel siempre estuvo ahí dando vueltas. ¿Se acuerdan que les hablé de los terafines, que eran ídolos chiquititos, que los escondían? Algunos hasta los escondían en las paredes, que hacían de paja y de barro. Ellos vienen de alguna manera con una cultura muy fuerte desde que estuvieron en Egipto, porque fueron libres geográficamente, pero su corazón muchas veces seguía ahí. Entonces tenían costumbres, los atavíos, todo aquello que Dios condenaba, los hacían ídolos. ¿Qué es ídolo? Es aquello que pones en primer lugar en tu corazón y que no es Dios. Ídolo es aquello que te está llevando tiempo, horas, energía, fuerzas y que no es Dios. Ídolo es aquello que te hace repetir un ciclo, por eso que el pueblo era cíclico. Entonces ellos idolatraban, buscaban ídolos, adoraban, pecaban, venía hambre, venían los enemigos, venía maldición, ¿y qué hacían? Se acordaban y volvían ¿a qué? A buscar a Dios, se santificaban y después se olvidaban de vuelta y era un ciclo. Como los hámster, los ratoncitos esos que están en la jaulita y parece que avanzan, pero siempre están en el mismo lugar. Porque un ídolo hace que siempre estés en el mismo lugar, no te hace crecer. Y yo quiero que en esta noche el Señor nos haga libre de toda idolatría. Y como te dije, un ídolo puede ser un ministerio. ¿Saben cuántos pastores conozco que les quitas el púlpito, les quitas un lugar y perdieron todo? Perdieron la pasión, perdieron el amor. Porque muchos son profesionales, hasta asalariados, y lo ven como un trabajo, no como un altar, un privilegio. He conocido casos de hombres ya grandes que no delegaron a las futuras generaciones. Hubo un caso que se ató el hombre ya grande, el pastor, se encadenó al púlpito porque tenía problemas legales. Eso era un ídolo para ese hombre. Nunca entendió que nada era de él, que somos simples servidores. Ídolo es lo que vos ponés en el primer lugar y atesorás. Ídolo puede ser el dinero, o mejor dicho, lo podés vos construir como un ídolo, porque el dinero no es nada, es material. El problema es lo que vos haces con el dinero, si está en tu corazón o está en tu billetera o en tu bolsillo. El pueblo de Israel, cuando se fue de Egipto, dice la palabra que Dios los llenó de gracia, y esa palabra gracia es literalmente oro. Y las egipcias les dieron el oro al pueblo de Israel. ¿Para qué era el oro? El oro tenía un propósito.
El oro no era para que ellos hagan un becerro de oro. El oro no era para que muchos de ellos, a causa de esa idolatría, terminen muriendo bajo la tierra. El oro no era para bailar, danzar, cantar a ese becerro de oro y postrarse allí. El oro no era para eso. ¿Saben para qué era el oro? Para hacer el tabernáculo. Para que la presencia de Dios se manifieste en ese lugar de campaña. Pregunta, ¿lo que Dios te da está cumpliendo el objetivo, el propósito? Porque por eso muchas veces hay hambre, por eso muchas veces no se avanza, por eso muchas veces no se crece. Porque Dios te da algo y lo primero que hace es olvidarte de Él. Y Dios dice, no, si se va a olvidar, no. Hasta ahí. Porque prefiero que esté así, que me busque y que se termine olvidando y sea algo para peor. Un efecto contrario a la bendición. Entonces, porque nosotros decimos idolatría a una imagen, y doña Rosa que le reza y se postra y le ora a una imagen de yeso. No, idolatría es más profundo, es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón, que no es Dios. ¿Cuántos quieren tenerlo a Jesús en primer lugar? Entonces, la idolatría, que ahora vamos a ministrar, termina produciendo hambre, porque esos ídolos nos sacian. Porque te das cuenta con el tiempo que idolatraste un lugar y ese lugar nunca te va a saciar. Que idolatraste a un hombre llamado pastor, líder, hermano o quien sea, o profeta, quien sea, y con el tiempo no te va a saciar. Que idolatraste a tu esposo y con el tiempo no te va a saciar. Que idolatraste a tus hijos, te llevó todo y con el tiempo no te va a saciar. Por eso en esta noche quiero decirte que puedas adorar y postrarte delante de aquel que verdaderamente te va a saciar, que es Jesús. Él va a saciar tu alma, Él te va a llenar, serás saciada, serás saciado y ríos de agua viva brotarán de tu interior. ¡Aleluya! Porque en definitiva, ¿por qué el hombre busca ídolos? Y busca a veces idealizar. Quiero hacer un paréntesis en esto, no idealices a nadie. Porque después de la idealización viene la decepción. Solamente adorar al Señor, sé ecuánime, honrar, por supuesto, a las personas que tengas que honrar. Pero no, esas personas que idealizan vos te das cuenta enseguida. Porque cuando llegan, sos rubio de ojos celeste, emanás unción, la gloria, y al tiempito te faltan los dientes, tenés olor, ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo he tenido personas que me han dicho, y después esas mismas personas que dijeron eso, terminaron diciendo cualquier barbaridad. Porque la persona que idealiza no termina nunca bien, no idealices. Y tampoco aquellos que escuchan o que oyen, lo más importante es que siempre escuchen lo que Dios piensa de ustedes, no lo que las personas piensan. Hay una palabra que dice nadie lo juzgue. Esa palabra juzgar es catálogo. Y es cuando te catalogan. Y hoy está muy de moda esto, ¿no? Hoy se le dice bullying. Pero anteriormente ni sabíamos que era bullying. Entonces las personas te meten en un catálogo y te dicen la gorda, la negra, la flaca, el feo, el orejón, el soberbio, el sucio, eso es juzgar, catalogar. Y en esta noche te digo, solamente oí lo que Dios dice de vos. Dios dice que sos especial tesoro, que sos redimido, que sos tan preciado, que fuiste limpio y salvo por la sangre del Cordero. Escuchá lo que dice papá de vos, no lo que digan los demás. Y no es pedantería, es tener identidad en Cristo. No es soberbia, no es necedad ni pedantería. Es tener la identidad en Cristo. Tampoco es sobreestima, yo no creo en eso.
Porque en definitiva tenemos que tener Cristo en estima. Pero tenemos que tener cuidado porque la gente te va a catalogar a tus hijos, va a levantar juicio. Y para ir terminando, no levantes juicio, ten un corazón misericordioso. Porque con la misma vara que medís, serás. Esto es clave. La iglesia, el ministerio que va a crecer en lo profético nunca es para juicio. Los leprosos eran personas, estos leprosos. Quiero invitarte a que te pongas en pie por unos minutos. Solo toqué la idolatría, pero había otros puntos, posiblemente para más adelante. Una iglesia crece cuando le abre la puerta a lo profético, pero también cuando le abre la puerta a los leprosos. Los leprosos, dice la palabra que oyeron y dijeron: vamos, no tenemos nada que perder, nos estamos muriendo. Si entramos, nos matan, nos arriesgamos. Pero el profeta dijo que al otro día no iba a haber más hambre, iba a haber una gran victoria. Y recuerden que les dije que los leprosos, muchos hasta no podían caminar, estaban vendados, descalzos. Les faltaban partes de su cuerpo, porque cuando ellos dormían a la noche, los roedores comían y ellos no tenían sensibilidad, y al otro día se despertaban y les faltaba. Iban muriendo lentamente. Tenían que tener un collar con campanas para que en todo momento se identifiquen que eran leprosos, que eran rechazados. No había esperanza, eran los peores. Pero qué tremendo que es el Señor, porque no fue ni el rey, ni el ejército, ni los líderes, fueron los leprosos los que dijeron: vamos a caminar. Y empezaron a caminar, y seguramente yo me imagino con el descalzos, con ese andar de alguien enfermo, de alguien con la cabeza para abajo, indigno. Pero el Señor soltó la palabra y ellos la activaron. Y dice que cuando empezaron a caminar, esto es tremendo, porque es profético también. Las pisadas de ellos, el Señor hacía que escuchen como sonido de estruendo de ejército los que estaban en el campamento, los sirios. Entonces cada pisada era un estruendo. Ellos ni sabían, ellos se iban a dejar morir, escucharon la palabra y caminaron. Pero Dios estaba haciendo cosas poderosas, el estruendo estaba soltando y confundiendo a los enemigos. Y dice la palabra que se asustaron, se confundieron y se fueron. Y llegaron al campamento y no había nadie. Y de repente, de no tener nada, empezaron a comer la mejor comida. Claro, tuvieron el síndrome de aquellos que no tienen nada y de repente tienen mucho. Y uno dijo: no, estamos haciendo mal. Si Dios nos bendice, estábamos muriéndonos de hambre y hay buenas nuevas. Si Dios nos bendice, es para dar las buenas nuevas. No acumulemos. Cuando Dios te bendiga tanto, si vos hoy te sentís un leproso, una leprosa, espiritualmente hablando, que no hay tiras, que muchas veces fuiste herido, herida, que fuiste rechazado, rechazada, que las cosas no te fueron bien. Si vos hoy en tu corazón sentís como esos leprosos, y cuando Dios empiece a darte porque vos estás obedeciendo y escuchando la voz, no guardes lo que Dios te da.
¿Cuántos quieren hacer esa promesa? ¿Cuántos quieren hacer esa declaración? No le pongas pacto, ponele esa oración. Señor, si me vas a bendecir, todo va a ser para tu gloria. Señor, si me vas a bendecir con sabiduría, no lo voy a guardar para mí. Voy a dejar un legado y voy a entrenar a otros. Señor, si me vas a bendecir con esta carrera, va a ser para ayudar a otros. Señor, si me vas a bendecir con este trabajo, va a ser para dar, para ayudar, para hacer un altar. Señor, si me bendecís con esto, no lo voy a acumular. Voy a anunciar tus buenas nuevas. Voy a dar todo lo que tú me das. Y volvieron en sí y dieron las buenas nuevas. Y se cumplió la palabra profética. Al otro día hubo gran victoria. Y escuchen esto: los que tenían que creer no solamente fueron incrédulos, sino resistieron la palabra. Se burlaron del profeta. Y el profeta les dijo: ustedes lo van a ver, pero no van a poder comer. Van a morir. Y dice que fue tanta la desesperación de la gente que murieron atropellados, literalmente. Y vieron. Alejandro soltó una palabra dentro de tantas. Dijo: cuando venga un avivamiento, escuchen esto, el que tiene oído para oír que oiga. Cuando venga un mover de Dios, cuando Dios quiera hacer algo, no será para todos. No porque Dios no quiera hacerlo para todos, sino porque cada uno va a decidir. Y no será para toda la iglesia, parte de la iglesia. ¿Se acuerdan? En este caso fueron estos 4 leprosos. Claro que Dios quiere que todos sean llenos de su espíritu, que todos sean bendecidos, que todos sean sanos. La pregunta es, como nos creó con libre albedrío, que es la libertad de decidir. Y eso es más difícil. Eso es mucho más difícil. Porque la persona que está acostumbrada a que otro decida por vos, simplemente te dejás llevar por eso. Pero cuando tenés que decidir vos, es una responsabilidad muy grande. Porque el Señor, en definitiva, va a bendecir tu decisión. No es para todos. Dios quiere que sean todos, pero es para aquellos que quieren activar la palabra. Es para aquellos que no se cierran a lo profético. Es para aquellos que, como los leprosos, caminan a pesar de. Si en esta noche tomaste esta palabra, yo quiero invitarte a que eleves tus manos al cielo ahí donde estás. Que por unos instantes cierres tus ojos. Oh, su gloria, su presencia. Su presencia. Yo los veo en el Espíritu. Lo que hoy es hambre, lo que hoy es necesidad en algún área de tu vida, mañana, dice el Señor, será victoria. Mañana será victoria. Tal vez hoy te ves como el leproso, pero Dios ve tu corazón. Y Dios habló, soltó la palabra. Ahora la tienes que activar. Comienza a caminar. Comienza a caminar. Tal vez no sientas fuerzas. Tal vez no tengas todos los recursos. Tal vez se dificulte caminar. Pero en el nombre de Jesús te digo, seguí. Seguí. Porque ese pequeño paso está haciendo un estruendo y está confundiendo a los enemigos que se quisieron levantar. Está confundiendo a la enfermedad, está confundiendo a la ansiedad, está confundiendo a la depresión, está confundiendo a los espíritus
espíritus angustiadores que quieren venir. Está confundiendo. Y mañana el hambre será un estruendo. Oh, su gloria está aquí. Aquellos que levantaron la mano y tomaron esta palabra profética, vamos a hacer un ejercicio espiritual. Quiero invitarte ahí donde estás a que vengas caminando al altar. Y en ese caminar, que sea un caminar profético. Cada paso que des, Dios lo transformará en un estruendo. Pero no dejes de caminar, no dejes de caminar. El Espíritu me muestra personas que están siendo sanadas ahora. El Espíritu me muestra en esta noche que el hambre se vuelve en tierra fértil y de multiplicación. Olvídate del que está al lado, del que está atrás. Los colaboradores simplemente quitan las sillas de acá, un poquitito más adelante. Y los que tomaron esta palabra y lo deseen, hagan el ejercicio espiritual de caminar hacia el altar. La palabra profética se soltó. No morirás en el proceso. No morirás fuera de la ciudad. No. No morirás. Se suelta lo profético en esta noche. Mañana haré maravillas. Mañana haré maravillas. Oh, su gloria está aquí. Intimidad. 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 Los enemigos huyeron. Los enemigos que se levantaron contra ti huirán. Porque aunque vos creas que hayan sido pasos pequeños, el Señor dice: no es con espada, no es con ejércitos, no es con tus fuerzas, no es con tu intelecto, es con mi Santo Espíritu. Oh, el Espíritu de Dios viene sobre ti. Se suelta ahora lo profético en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Más. Hay personas en áreas de su vida que están sintiendo el hambre. Están sintiendo la necesidad, la escasez. Pero Dios va a levantar ministerios fructíferos. Viene el tiempo de la multiplicación, dice el Señor. Se llenaron de oro, se llenaron de plata, se llenaron de comida, fueron saciados. El Espíritu dice: viene ese tiempo, este matrimonio. Están pasando una línea, es espiritual. Este matrimonio de lentes con su esposa están pasando una línea. El enemigo quiso frenarlos para que no atraviesen esa línea, pero están pasando son los últimos pasos del desierto. Cada lágrima, aún la del silencio, dice al hombre a la cabeza de hogar, aún aquella que solamente las llorabas para adentro, en el silencio, para que las personas queridas, los seres queridos no te vean. Yo, dice el Señor, las tomaba en mi redoma. Cada lágrima de tu corazón, no las que se veían, yo las tomaba, hijito, en mi redoma. Yo las conté, son cientos de lágrimas.
Yo tomé cada una de esas oraciones cuando en el desierto no veías nada y el espíritu de muerte quiso venir. La muerte quiso venir, pero yo los cubrí con mi anillo de fuego, dice el Señor, porque yo soy la resurrección y la vida. Y aún cuando serviste incomprendido, aún cuando hiciste incomprendido y no lo veían otros, yo lo veía y también lo anotaba en el libro, dice el Señor. Pero viene otro tiempo ahora. Viene el tiempo donde entras a la ciudad. Viene el tiempo donde Dios prepara oro, donde Dios prepara multiplicación. Lo que antes era viento en contra, ahora viene el viento a favor del Espíritu. Hija, dice, cada intercesión, cada noche a las 2 de la mañana, que orabas, que buscabas, que mirabas más allá de, el Señor dice, yo he anotado todo. Yo he anotado todo. Y viene el tiempo de la cosecha, viene el tiempo de la multiplicación. Y veo a la muerte atada, veo a la muerte maniatada. No tocará una mentalidad de muerte. Pasarán el desierto. Esto también pasará. Pasarán el tiempo de duelo, dice el Señor. Y vendrá un tiempo de regocijo y de cosecha, dice el Espíritu. Porque yo he visto sus pasos, no dejaron de caminar. No dejaron de caminar. Oh, presencia de Dios, presencia de Dios. Se suelta lo profético. En esta noche quiero que hagamos algo, un ejercicio espiritual. Comencemos a ver si hay ídolos. Comencemos a ver si hay ídolos. Porque con ídolos no puede haber avance. Con idolatría no puede haber avance. Entroná a Jesús, entregale todo a Jesús. Que ni un ministerio sea un ídolo, que ni un reconocimiento, nada, ni un trabajo. No puedes hacer de el éxito ese ídolo, ni un familiar, nada. Cristo en primer lugar, dice el Señor. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, presencia de Dios. El Señor está limpiando de atavíos. Entrégaselo allí en el nombre de Jesús. Entrégaselo allí en el nombre de Jesús. Unos minutos más. La palabra profética se ha soltado. Hay personas que están. Tenés que moverte. Tenés que comenzar a hacer lo que antes no hacías. No es emoción, no es oración. Tenés que moverte. Tenés que comenzar a caminar en lo profético, en lo que Dios te mostró. Hoy mismo, esta noche mismo. No te puedes quedar, tienes que moverte. Te mueves, el estruendo comienza a venir. El estruendo comienza a venir. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer esta oración, esta declaración de fe. Repetí conmigo. Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra. Señor, me muevo, creo en tu palabra y dejo todo ídolo. Renuncio a toda idolatría, aún de lo bueno que tú me has bendecido. Te pido perdón. Soy libre de todo ídolo, de todo pecado que me llevó tiempo, fuerzas, energía. Te pido perdón por toda inmoralidad, por todo orgullo, por toda religiosidad, por toda división, por toda soberbia. En el nombre de Jesús, soy libre. Y Señor, comienzo a caminar, porque sé que tú amplificas mis pasos. Y los enemigos comienzan a confundirse, comienzan a huir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Unos minutos más. Seguí allí en intimidad. Viene estruendo. Viene estruendo. Viene estruendo. Viene estruendo. Tal vez creas que tu caminar no tiene sonido.
Pero el Señor en esta noche te hace oír el sonido de la libertad que va a venir. Te hace oír el sonido de la libertad que va a venir. Te hace oír. Aleluya. Aleluya. Viene estruendo. Viene estruendo. Viene estruendo. En tu vida familiar viene estruendo. Y cuando un estruendo viene, golpea y rompe. Viene estruendo para que tu esposa sea libre de todo demonio. Viene estruendo para que tus hijos sean libres. Viene estruendo. El estruendo de Dios viene sobre tu vida. Viene estruendo sobre tu trabajo. Viene estruendo. No es por lo natural, es por lo sobrenatural. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Estruendo de Dios. Estruendo divino. Estruendo divino hace que se rompan las cadenas. Estruendos divinos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. El estruendo del Espíritu. Oh. Ahora. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Viene. Presencia de Dios, presencia del Espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús. Presencia